Bueno, interpretar a este personaje que se llama María Jesús Rodríguez Flores es bastante especial, extraño y no sé si estimulante porque es mi madre. Entonces, claro, toda la distancia o la cercanía que puedas aplicar a la hora de trabajar y crear este personaje está un poco mediatizada por esa cuestión, ¿no? En realidad lo he hecho con mucho cariño y con mucha humildad. María Jesusa era una chica joven que vivía en Lugo y se enamoró de Ángel Márquez. Entonces él vivía en Alemania porque había emigrado allí y ella decidió marcharse. El problema es que sí es cierto que una vez que llegó a Alemania no tuvo una gran adaptación al país, vivió allí muchos años, pero le costó mucho. Encontró las diferencias culturales, el idioma, en fin, y todo eso poco a poco le fue marcando el carácter también, ¿no? Para toda la vida, en realidad, pues eso, problemas de ansiedad, de pequeñas depresiones y bueno, y casi llegan, no te diría, casi a separarse, ¿no? Porque es verdad que fueron víctimas, pues bueno, de una situación que era bastante dura, porque la realidad allí era la del trabajo. Entonces, interpreto a María Jesusa y en esa etapa tan complicada de su vida, ¿no? Desde sus 25 años tiernos hasta pues una edad un poco más madura, cuando tiene sus 2 hijos y se está intentando adaptar a un país que le resulta difícil. Siendo gallega ella, además, también lo pienso, ¿no? Porque tiene como un arraigo a su tierra, a su familia, bueno, complicado de romper realmente. Bueno, el personaje que me hace interpretar Iria, que interpreto, Ángel, realmente tiene muchos elementos que a mí me encantaría tenerlos como persona y que no tengo. Tiene una paciencia tremenda, tiene una humanidad brutal, una empatía con los suyos y con el mundo enorme que a mí me gustaría tener el 100% del tiempo. Esa parte es envidiable del personaje y creo que en algún momento se aleja de posiblemente como sea yo, pero posiblemente también te ayude a querer ser así, con lo cual seguramente acabaré siendo un poquito mejor persona cuando salga de esta función. He tenido la posibilidad de conocer a Ángel, lo he visto en varias ocasiones, al padre de Iria, al personaje real, el de la vida real, y bueno, yo creo que Iria ha construido una abstracción de él. No es un calco, no es una caricatura, ni siquiera es una traspolación a escena de él. Creo que Ángel en escena tiene una personalidad, ciertamente con diferencias al Ángel de la vida real, creo. En cualquiera de los casos, el Ángel que yo he conocido, que es el Ángel ahora mayor, de 80 y pico, no puedo imaginarme cómo sería el Ángel de 25 o 30 años. Realmente las personas cambiamos mucho al paso de las décadas, ¿no? No creo que me sirva tanto para construir un personaje de este texto, de esta propuesta, sino bueno, para hacerme ver que hay esperanza en el ser humano porque evolucionamos bien.